Bienvenidos al podcast del día 24 de noviembre. Hoy tenemos bastantes noticias. Empezaremos por las protestas que se están desarrollando en Irlanda. Sé que no suelo empezar con el bloque de política internacional, pero me parece pertinente empezar con esto. Seguiremos con la purga que plantea Pedro Sánchez para el PSOE, que va a hacer una buena limpieza. Hablaremos de que desde la Asamblea Nacional Catalana llaman a empezar ya a tomar las calles. Tenemos que hablar de la Fiscalía y de los intentos de Sánchez por terminar de hacerse con el Poder Judicial. Hablaremos del PNV, que va a prescindir de Urkullu. Y en política internacional tenemos que hablar de la liberación de rehenes que se encontraban en Gaza, secuestrados por el grupo terrorista Hamas, y el problema en el que nos ha metido Pedro Sánchez con el Estado de Israel, para cerrar con un par de noticias de economía. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y empezaremos, como os decía, por Irlanda. Ayer un inmigrante tenía el estatus de refugiado argelino. Él no era refugiado porque en Argelia no hay ninguna guerra, pero se emplea como excusa, como patente, como caballo de Troya para poder meter a cualquiera. Se lió a puñaladas hiriendo a 5 personas, una de ellas una niña que está de gravedad. Tenéis un vídeo donde muestro todo lo que ha pasado, incluyendo imágenes de las cargas policiales, de las protestas, en mi canal principal. El vídeo en cuestión es este de aquí, pone locura, caos y anarquía en Irlanda, manifestantes toman las calles de Dublín, creo que era. Caos y anarquía en Irlanda, os saldrá el vídeo. En ese vídeo os muestro qué es lo que está ocurriendo en Irlanda. Los medios de comunicación llamaron miembros de la extrema derecha a los manifestantes, y no solo eso, además dijeron que no era un acto terrorista, sino un caso aislado. Eso, como os podéis imaginar, lejos de calmar los ánimos, lo que hizo fue cabrear más al personal, de tal manera que salió muchísima más gente a la calle a protestar, y además lo hicieron con bastante más virulencia. Irish Life Matter. Los dublineses se levantan contra la inseguridad provocada por la inmigración ilegal. Poco antes de las 8, los antidisturbios de la Garda avanzaban por la calle O'Connell ante la icónica oficina de correos donde estalló el levantamiento de Pascua. Cerca de allí, un autobús de 2 pisos ardía mientras los manifestantes se disponían a quemar también un Luas, un tranvía municipal, tras horas de protestas en el centro de Dublín, hartos de la inseguridad tan creciente como insaciable hasta hace años. La marcha improvisada, desorganizada, sincera, partía de la calle Parnell, cerca del lugar donde horas antes un inmigrante argelino había apuñalado sin mediar palabra a una mujer y 3 niños, entre ellos una preescolar de 5 años que se encuentra en estado crítico, hasta que un repartidor brasileño le redujo. Por cierto, el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor, irlandés, se ha ofrecido a pagarle la comida de por vida a este repartidor brasileño, como premio, por su gesta heroica. Allí un coche de la Garda fue incendiado y varios Gardaí, agentes, resultaron heridos en los enfrentamientos con los dublineses, que habían salido de su casa y del letargo. En Irlanda nunca se habían visto crímenes de esa naturaleza. En realidad, estos crímenes, que son mal llamados casos aislados, como lo que ocurrió en Francia con el también refugiado sirio, van a ser la tónica general y cada vez se van a producir con mayor frecuencia si no nos replanteamos la política migratoria. Una cosa es que no se deba criminalizar a todos los inmigrantes, y otra cosa muy distinta es que no se haga ningún tipo de filtro en las fronteras, que se regularice a gente que entra de manera ilegal y que exista un estado del bienestar que haga de efecto imán para que personas que quieren vivir de pagas o de la delincuencia vengan a Europa. Mientras no dejemos a un lado el buenismo y comencemos a deportar y a hacer un trabajo serio en las fronteras, este tipo de delitos van a continuar aumentando. Y siguiendo con el tema del buenismo, mientras los medios de comunicación y los políticos de los partidos tradicionales sigan criminalizando a la población nativa, lejos de que haya una mayor integración y aceptación, lo que se va a generar es un mayor rechazo hasta que acaba habiendo un auténtico conflicto social, que yo creo que es a donde nos llevan. Y esto bien puede ser algo que se haga adrede, para que crezca la inseguridad y poder justificar hacer un estado policial que recorte las libertades. Los manifestantes llegados de toda la ciudad se enfrentaban con la policía y lanzaban lo que tenían a mano contra los escudos. En Westmoreland, cuando un hombre se negó a retroceder, empujado por los antidisturbios, la multitud quemó varios contenedores. Bien entrada la noche, todo el ancho de esa calle estaba cubierto por unas llamas que ocultaban los restos de un vehículo. Con el aire denso por el humo, los estallidos se sucedían en las orillas del Liffey, mientras los helicópteros sobrevolaban la escena.
Cuando compareció el comisionado de la Garda, su mensaje siguió palabra por palabra el guión de cualquier policía occidental. Describió las protestas como ataques liderados por manifestantes anti-inmigración, actos vergonzosos de una facción completamente lunática y hooligan, impulsada por una ideología de extrema derecha. Yo no comparto que le metan fuego al metro ni que le metan fuego a los autobuses. No me parece que ese sea el camino, porque creo que la rabia debe ir focalizada hacia los políticos que nos han llevado a esta situación. Pero entiendo la indignación. Estamos hablando de que un tío que no tenía por qué estar en Irlanda ha apuñalado a 4 personas y que ha dejado a una niña de 5 años en estado crítico. Y eso es por culpa de unas políticas migratorias temerarias. Y eso genera rabia. Y al final, cuando la gente ve que los que se supone que están para protegerles están protegiendo a un delincuente, pues llega un momento que, fruto de la desesperación y de la indignación, pues eso escala. Y esto no es una justificación de que se quemen contenedores o que se le intenta meter fuego a un policía. Esto es un análisis de por qué está ocurriendo. Esto no es ni por la extrema derecha, ni por la extrema izquierda, ni por la extrema nada. Esto es consecuencia directa de años y años y años de políticas buenistas y globalistas, que terminas inflándole las pelotas a la gente. ¿No quieren que esto pase? Que deporten a la gente peligrosa. Que la deporten. Mientras no hagan eso, este tipo de actos van a ir a más, porque la gente está hasta las narices de que sus barrios, que eran tranquilos, ahora sean inseguros. Cuando yo era pequeño, yo no soy tan mayor, yo tengo 32 años. Si tú eras niño, podías ir con otros niños por la calle, a la calle de al lado, a comprar caramelos o a ver la juguetería o lo que te dé la gana, y a ti no te pasaba nada. Podías ir a un parque y estar en el parque hasta que se empezara a anochecer, y a ti no te pasaba nada. Ahora no puedes hacer eso, porque las calles están llenas de gente peligrosa y porque en los parques hay bandas. Entonces, no tiene ningún sentido todo esto. No tiene ningún sentido que hayamos renunciado tan alegremente a nuestra seguridad. Ante la pregunta de si descartaba una causa terrorista de los apuñalamientos, fue incapaz de ofrecer claridad en este momento con respecto a cuál era la motivación. La conferencia del jefe de la policía irlandesa, como epítome del rol de las instituciones y los medios europeos ante la inmigración ilegal y sus consecuencias, acusaciones de extremismo de quienes promueven y financian el tráfico ilegal de unas personas que ni pueden ni quieren asimilarse, criminalización de los nacionales que, hartos, reclaman de manera legítima la reversión de algo que se les ha impuesto y no la intención de solucionar un problema buscado creciente que ya se vuelve contra sus promotores. Y visto esto de Irlanda, que me parecía pertinente que abriésemos con ello, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium llaman a la desobediencia civil en las calles para fiscalizar a Sánchez. Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural vuelven a la carga las dos plataformas separatistas en el ojo de la justicia por su implicación violenta en los sucesos del 1 de octubre. Han vuelto a reclamar la presencia en las calles de Cataluña para garantizar el acuerdo pactado entre el PSOE y los partidos separatistas. Es decir, para meter presión y acelerar el tema del referéndum y de la amnistía, tienen la intención de empezar a hacer actos de desobediencia. Yo imagino que veremos a la policía. Supongo que la policía, a estas personas que van a desobedecer, les atacará con botes de gas y les darán con la porra, ¿no? Como estamos viendo en Ferraz, supongo. Porque parece ser que la tónica actual es que cuando alguien sale a protestar se le pega. Si vemos que a estos no les hace nada, pues ya sabremos. Bueno, no hace falta, ¿no? Realmente ya sabemos lo que hay. Sería llover sobre mojado realmente, pero bueno, ya os podéis imaginar que no va a ocurrir nada con ellos, porque dependiendo de tus sensibilidades políticas puedes manifestarte o no. Estas convocatorias, que tradicionalmente han sido de carácter violento, han sido difundidas mediante octavillas que animan a repetir los actos vandálicos de 2017. Pues veíamos que el independentismo estaba derrotado, que tenían 5 escaños en el Congreso Junts y 5 Esquerra, más los 2 que les regalaron PSOE y Sumar. Y ahora de repente un problema que estaba superado gracias a las ansias de poder de Pedro Sánchez está reactivado. Y esta es la prueba evidencia de que Sánchez es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa con tal de estar en el poder y de llevarse por delante lo que se tenga que llevar por delante. Lo que sea, lo que haga falta. Lo que haga falta. Se lo llevan por delante. De todo. Y quien piense que Sánchez tiene algún tipo de sentido de Estado, y me hace gracia porque hay gente que dice:
Sánchez es un estratega. Joder, pues qué estratega tan bueno que es capaz de entregar a la madre con un lazo con tal de salirse con la suya. Vaya estrategias más buenas, ¿no? Que es tremendo. Bien, Óscar Puente. Óscar Puente hace una comparación chusca de la amnistía con el embarazo de su mujer. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha intentado salir al paso de la polémica que creó recientemente tras reconocer que su gobierno había impulsado la amnistía para lograr los votos de los separatistas en la investidura. Aquí hay gente que dice que Óscar Puente es tonto, que se le ha escapado. Realmente no. Lo que pasa es que están muy envalentonados y se sienten muy seguros de lo que están haciendo y van a calzón quitado. No es, este tío de tonto no tiene un pelo. Este ha dicho lo que ha dicho. Otra cosa es que luego haya habido cierto malestar, cierta indignación mínima, sutil, porque realmente todo el mundo sabe lo que este señor es y lo que es el PSOE, incluso los que le votan, y se sabía perfectamente que lo de la amnistía ha sido por eso, porque quieren perpetuarse en el poder. ¿Por qué han dicho esto? Pues porque se sienten muy seguros. Si vosotros veis el vídeo de cómo han llegado los ministros, parecía aquello una pasarela. Ahí en plan, oh, somos los putos amos. Encima con las gafas de sol iban. Iban así con gafas de sol como si fuesen rockstars. Iban ahí, oh, somos los ministros de España. Iban ahí dándose ínfulas de importancia, una importancia que no tienen. Pues son empleados públicos. Pero ellos iban ahí como si fuesen very important people, VIP. Y era ridículo. Y como están tan creciditos y tan subiditos, pues dicen esas cosas. Puede hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida. Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en ese momento no. Bueno, a ver si cuando llega a casa se encuentra la maleta y la mujer diciéndole, tú aquí no entras. Pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo. No, 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 no. No lo arreglas con el nos queremos mucho. Tú has dicho que si no hubieses preñado a la parienta no te hubieses casado con ella. Así te pone a patitas en la calle. El ministro ha intentado aclarar una polémica artificial, según él, por unas declaraciones en televisión. La polémica no puede ser más artificial porque se crea a partir del corte de unas declaraciones que si se hubieran visto en toda su extensión, pues esta polémica no existiría. Vamos a ver ahora las declaraciones para que veáis que no se ha malinterpretado ni tergiversado nada, que él ha dicho. Lo que ha dicho es muy evidente a lo que él se está refiriendo y obviamente que ha reconocido, porque se sienten poderosos, porque se sienten tal, que han hecho lo que han hecho porque les interesa mantenerse en el poder. Decidme si esta polémica es artificial o si se malinterpreta algo. Yo lo he dicho claramente. Cuando se me pregunta, si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no. ¿Qué se ha malinterpretado? Si es que además ni siquiera te han hecho esa pregunta. Tú lo has dicho muy claro. Más claro imposible. ¿Hubieseis hecho la amnistía si no hubieseis necesitado los votos para la investidura? Probablemente no, lo has dicho tú, otra vez. Yo lo he dicho claramente. Cuando se me pregunta, si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no. Yo lo he dicho claramente. Pues lo has dicho claramente. Entonces, si es más, si lo dices tú, que es claro. Claro meridiano. No hay nada que poder... en lo que poder parapetarte para decir que se ha tergiversado. Lo has dicho muy claramente. Óscar Puente reveló recientemente lo que era un secreto a voces, que la amnistía se impuso para lograr los votos de Junts y Esquerra. Sánchez adelantará un año el Congreso del PSOE para forzar la renovación de los varones. Os lo voy a traducir del politiqués al español. Sánchez va a culminar la purga del Partido Socialista para que no le vuelva a salir un Nicolás Redondo o un Alfonso Guerra o un Felipe González desautorizándole de cara a la galería. O un paje o lo que sea. Yo si fuese Barbón o si fuese Chimo Puig estaría preocupado de lo que pueda salir de aquí. El objetivo principal es anticipar la renovación de los territorios descabezados tras las elecciones autonómicas. El presidente del gobierno y secretario general de la PSOE, Sanchinflas, presidente del gobierno no, el dictador. Es que no hay que llamarle algo que no es. Él no es presidente de nada, él fue presidente, él es absolutamente ilegítimo. La única autoridad que puede ejercer sobre nosotros es la que se reserva por tener el monopolio de la violencia, es decir, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esa es toda la autoridad que le queda, la autoridad de un dictador, porque él es ilegítimo y su legislatura es ilegal. Y eso es importante que lo tengamos claro. Pretende adelantar el Congreso Federal a octubre de 2024 después de las elecciones europeas de junio de este año.
Según adelantan a The Objective fuentes socialistas, el objetivo principal es anticipar la renovación de los territorios descabezados tras las elecciones municipales y autonómicas del 28M. Los rumores sobre el adelanto del Congreso llevan produciéndose desde hace meses, algo que vinculaba incluso las intenciones de Sánchez de optar por un cargo europeo. Los varones tapados de Moncloa, casos muy distintos son las salidas de varones caídos y amortizados como Javier Lambán, Chimo Puig o Fernández Vara. Toda una declaración de intenciones ha sido que Sánchez no haya incluido a ninguno de los dos últimos en su gabinete de ministros. En el caso de Vara, Vara es el de Extremadura, por cierto, Vara, para quien no lo sepa, sale de Alianza Popular. Pues estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Yo hoy puedo ser franquista y si se muere el dictador, ser de derecha centrada y si eso no va bien, me hago de izquierdas y si mañana tengo que volver a ser franquista, no tengáis ningún problema, que no tengo ningún reparo en cambiarme de chaqueta. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Ya no hablemos de Revilla ni de tantos otros que hay por ahí. Les da igual, son capaces de decirte lo mismo y lo contrario. Bueno, lo estamos viendo con todo el tema de la amnistía, como en cuestión de semanas han dicho exactamente lo contrario a lo que venían diciendo. Que es una cosa maravillosa, pero incluso van cambiando de partidos. Y usted de profesión, yo de profesión político, hombre. ¿Qué es lo que toca defender esto? Pues yo te lo defiendo. Y así lo hacen. Bueno, continuamos, que me voy por las ramas. En el caso de Vara, es el único varón miembro de la Ejecutiva. Su retirada tuvo que ser frenada por el propio Sánchez, por lo que pudiera pasar en las elecciones del 23J y la posibilidad de que la posible salida del gobierno forzara el debate sucesorio en el partido. En este sentido es ya un clásico la incorporación de los futuros varones tapados de Sánchez a su recién estrenado Consejo de Ministros. Diana Morant, para suceder a Chimo Puig, Carlos Fernández Bielsa, Alicante... Bueno, aquí estarían algunos de los que planea. La gran duda es Pilar Alegría, uno de los perfiles con más proyección hacia el futuro del postsanchismo, que hasta la fecha solo lideraba quinielas para suceder a Lambán. Reestructurar Ferraz, Moncloa y Ferraz tratan de revestir de normalidad la convocatoria anticipada, absolutamente descontada por el partido, pero su retraso a octubre encierra dos claves importantes. La primera, que se celebre el periodo establecido por los estatutos, para que se trate de un congreso ordinario y no extraordinario, porque el primero permite una renovación total, es decir, que se viene purga sanchista. Y esto está muy bien. Y os voy a explicar por qué está muy bien. Y lo que quiero que pase. ¿Yo sabéis a quién quiero que se cargue? A Paje. A Paje. Tú sales muy digno diciendo que la amnistía no te parece bien. Pero luego mandas a tus diputados manchegos a votar que sí en la sesión de investidura. Porque le tienes miedo. Pues ahora, por haber transigido con esto, a todos los traidores que ese PSOE bueno que no existe, que solo existe en la cabeza de Feijóo, todos aquellos que, ay, no me parece bien, pero bueno, acato la decisión de mi partido, pues yo espero que todos esos vayan a tomar por saco fuera del partido. Los Chimo Puig, los Barbón, los Lambán, los Paje, los Vara, todos esos fuera. No merecen seguir en ningún lado, en ningún lado. Porque son el poli bueno que nos han estado enseñando antes del 23J. No, Sánchez está muy echado al monte, pero hay otro PSOE y están también dentro. Pues toda esa gente que fue incapaz de plantarle cara a este tío y de frenarle los pies, ahora que se encarguen de bregar con el monstruo que ellos han creado. Eso es lo que espero. Igual que lo de Podemos ha sido karma, eso sería karma más todavía. Nos va a fastidiar la vida a todos, eso contad con ello. Pedro Sánchez nos va a fastidiar la vida a todos, pero espero que más se la fastidia a los que han contribuido a ponernos a ese tío ahí. El gobierno reconoce que la amnistía no estaba en sus planes, pero cedió por el 23J. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha admitido este viernes que una amnistía para el proceso independentista seguramente no estaba en sus planes, pero los resultados de las elecciones no les dieron mayoría y tuvieron que recoger planteamientos de otros partidos. Y se queda tan ancha. ¿Sabéis qué pasa con estas declaraciones de Pilar Alegría, que no era la más lista de su clase? Que todo el preámbulo de la ley de amnistía queda en nada, porque se supone que era por la convivencia de Cataluña, que no tiene, que es todo lo contrario, y prueba de ello es lo que habíamos visto antes, esta noticia de aquí. Mirad, la Asamblea Nacional Catalana llama a la desobediencia civil en las calles para fiscalizar a Sánchez. Lejos de no contribuir, lejos de contribuir a la convivencia, lo que has hecho es entorpecerla todavía más. O sea, has creado un problema donde ya no lo había, o has revivido un problema. Todo el preámbulo ya está mal. Problema,
que en el Constitucional hay 7 vocales socialistas por 4 conservadores. Recordad lo que veíamos ayer de Teodoro García Egea. Y que el presidente del tribunal es Cándido Conde Pumpido. Quien piense que desde el Constitucional lo va a tirar, acordaos de la ley Biogen. La ley Biogen es inconstitucional de cabo a rabo. Es una ley que vulnera el artículo 14 de la Constitución. Se llevó al Constitucional. Había mayoría de jueces socialistas y la dejaron pasar. Pues esto va a ser exactamente igual. Sumar se querella contra los vocales del Consejo General del Poder Judicial que se pronunciaron contra la amnistía. Les atribuye un delito de prevaricación por emitir una resolución ilegal. Os lo digo de otra manera. Los que están conspirando para hacer una amnistía ilegal acusan al Consejo General del Poder Judicial de hacer algo ilegal al decir que la amnistía está mal. O sea, que el Consejo General del Poder Judicial no puede emitir valoraciones ni informes. Y entonces, ¿qué pasó con ¿Qué pasó con los 19 informes de que la ley del solo sí es sí iba a rebajar la condena a agresores? Que también fueron desoídos. Entonces sí también prevaricaron. Me parece una cosa surrealista, de verdad. El asalto que se está perpetrando contra el Poder Judicial y a la gente le da igual. Y alguien me dirá, a mí no me da igual ya, a ti no te da igual, pero hoy, 24 de noviembre, estaba convocada una huelga general y muy poca gente la ha secundado. De lo que yo deduzco que una amplia mayoría de españoles, pues bueno, les podrá parecer mal, pero desde luego no está en su lista de prioridades. A lo mejor ir el domingo a ver el fútbol, o ir al bar a echar una caña con los compañeros, o ir a comprar ropa ahora que es el Black Friday, eso sí, están las prioridades. Pero desde luego defender el ordenamiento jurídico no. El imperio de la ley. Es que si no hay imperio de la ley, lo que hay es caos. Un caos del que solo se benefician los de arriba. Sumar interpondrá este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, y la denuncia del grupo parlamentario a la que ha tenido acceso Europa Press acusa a este miembro del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa. Vamos a la definición de prevaricar, a ver quién está prevaricando. Prevaricar. Faltar conscientemente un funcionario a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. ¿Y qué sería que un funcionario como por ejemplo Pedro Sánchez o como por ejemplo Yolanda Díaz falte a los deberes de su cargo, que es servir a la Constitución con lealtad, para tomar una decisión injusta como una amnistía inconstitucional, sabiendo que es injusto para perpetuarse en el poder? ¿Eso qué es? Aparte de un golpe de Estado, prevaricar. Pero bueno, en fin. Son los tiempos extraños que nos ha tocado vivir. Por supuesto que buena parte de la culpa de esto la tienen los medios de comunicación, que en lugar de estar informando están sirviendo de voceros a toda esta ralea de dictadorzuelos que están destrozando nuestro país. El presidente del Consejo General del Poder Judicial reacciona a la querella de Sumar, es una maniobra política sin sentido. A primera hora de este viernes se ha conocido que Sumar iba a presentar una querella contra el presidente del Poder Judicial y los vocales que aprobaron la declaración contra la amnistía. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha dicho este viernes que la querella de Sumar contra él y 9 vocales de este órgano por su acuerdo contra la amnistía a implicados en el proceso de independencia de Cataluña es una maniobra política que no tiene mucho sentido. Yo sí le encuentro sentido desautorizar a los jueces ahora que van a saltar el Consejo General del Poder Judicial. Aguilarte ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras participar en el Fórum Europa. Creo que es una maniobra política que no tiene sentido a día de hoy, y si lo que estamos es intentando buscar fórmulas de pacificación de consenso y de renovación del Consejo, pues no empezamos bien. El presidente ha insistido, estamos intentando bajar la tensión y estas actitudes yo creo que no van a ningún sitio. Sobre el ánimo con el que afronta la reunión de este viernes con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comentado que están en un momento en el que partimos de cero y vamos a empezar. Bolaños se desmarca de la denuncia de Sumar. Realmente hay varias personas que deberían de rendir en algún momento cuentas con la justicia. No sé si nuestros ojos lo verán, yo espero que sí. Por supuesto que Félix Bolaños es uno de ellos. Félix Bolaños, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz en algún momento deberían sentarse en un tribunal
por alta traición y por golpismo, por cometer un delito de haber dado un golpe de Estado. Esto que están haciendo ellos impunemente y con la complicidad de los medios de comunicación, en algún momento han de pagarlo. Ya podrá venir alguien y decir, ese planteamiento tuyo es ingenuo, es inocente, eso no va a pasar. Pues es probable que no pase. Pero yo no he dicho, yo lo que estoy diciendo es que deberían. Porque es que es terrible lo que están haciendo. Y hay por ahí personas que se creen que esto es una cuestión política más, como las otras tantas que se han ido tratando. Y no es verdad. Esto es un cambio de paradigma, es lo más grave que nos han hecho. Para encontrar algo igual de grave nos tenemos que remontar al 11M. Como cambio de paradigma en este país, tenemos que ir hasta el 11M. Y realmente es tremendo. Y a la gente parece que no le importa demasiado. Bueno, cuando no tenga ningún tipo de garantía legal y puedan venir a tu casa a detenerte porque sí, pues entonces nos llevaremos las manos a la cabeza. Nos van colando leyes que la gente no le da mucha importancia. Dicen, bueno, esa ley está ahí, son herramientas que tienen, pero no serán capaces de utilizarlas, ¿no? No serían capaces de hacernos eso, ¿no? Bueno, os voy a poner un vídeo de la Ley de Seguridad Nacional, que es una ley que en su momento se advirtió. Esta ley, además de inconstitucional, como tantas otras cosas que nos han hecho, es muy peligrosa. Es tremendamente peligrosa, es muy grave esta ley. Voy a recordaros esto porque hay gente que lo ha olvidado. Y luego vais a entender por qué digo que esto es más que grave. Por tanto, vamos a mejorar, vamos a ofrecer certidumbres en relación a los recursos que el Estado tiene o con los que el Estado cuenta en caso de que tuviéramos que repetir una situación que altere gravemente la seguridad nacional, como ocurrió en la gestión de la pandemia. ¿Con qué recursos dicen que cuentan? Atención. ¿Qué supone este texto normativo? Pues que vamos a conocer, que el Gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos, pero también los medios privados con los que cuenta nuestro país una vez se declara una situación de interés para la seguridad nacional y de este modo... Los medios privados son vuestros ahorros, vuestro coche, vuestra casa, si tenéis un negocio, vuestro negocio, si trabajáis en una gran empresa, los medios de producción de esa empresa. No, pero aquí... Como aquí vamos transigiendo con todo, y nos da igual, y nos están colando una dictadura en nuestras narices y no nos damos cuenta, lo están diciendo muy claramente. Vosotros imaginad que de repente deciden, miréis, eso no va a pasar. No, tampoco iba a pasar la amnistía y tampoco iba a pasar el confinamiento. Y vaya que sí pasó. Pueden coger y meterle fuego al monte y decir, esto nos supera, no podemos controlarlo. De momento, por la coyuntura, de manera temporal, trepa acá esto. O permitir que entre la gente en Ferraz y colar ahí por ahí algunos infiltrados que se pongan a causar disturbios y decretar un estado de excepción. O poner un toque de queda. Y echar mano a todas nuestras... ¿Me entendéis? No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Oye, ¿y cómo le llamamos a que hagan una ley con la cual nos pueden quitar todo lo nuestro? ¿Esto cómo se llama? A ver, venga, va. ¿Cómo se llama esto? Pandemia. ¿Qué supone este texto normativo? Pues que vamos a conocer, que el Gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos, pero también los medios privados con los que cuenta nuestro país una vez se declara una situación de interés para la seguridad nacional y de este modo poder asegurar la movilización de los recursos de manera más eficiente. Y si viene un listo y dice, no, pero he dicho que es por el bien nacional, os recuerdo que Sánchez ha hecho la amnistía en nombre del interés de España. Que es que lo que es o no interés general es bastante relativo. Pero interés general igual es que Sánchez se tire 4, 8, 16, 20, 30 años, los que sean ahí en la Moncloa. A lo mejor eso resulta que es el interés general. O a lo mejor el interés general es pagarle la deuda del todo a una región. O a lo mejor el interés general es... vete tú a saber qué. Pero bueno, aquí como permitimos todo, luego hay una manifestación a huelga general, la gente no va, porque bueno, hoy había fútbol, ¿no? Entonces, ¿para qué? La Fiscalía pide 27 años de prisión para los CDRs acusados de terrorismo. Los procesados por la Audiencia Nacional pueden beneficiarse de la ley de amnistía si ésta termina prosperando. La Fiscalía ha solicitado penas de entre 8 y 27 años de prisión a los 12 miembros de los comités de defensa de la República procesados en la Audiencia Nacional por un delito de pertenencia a organización terrorista. Y antes de que celebréis esta solicitud de penas,
os recuerdo que viene la amnistía. O sea que esto ya, total, es un brindis al sol realmente, ¿no? Sí, reconocer que efectivamente estuvo mal. ¿Y qué? Si hay impunidad, realmente, para ellos, no para vosotros. Si vosotros decidís pitar frente a la sede del PSOE, entonces os ponen una multa. A vosotros os multan si pitáis frente a la sede del PSOE. Eso ha pasado anoche, ¿eh? Anoche una señora pitó frente a la sede del PSOE y la han multado. No, porque lo de quemar contenedores y tal, si eres un independentista, un CDR, pues lo puedes hacer. Pero si eres una persona de derechas, ni se te ocurra pitar a su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo, primero de su nombre, el guapo, el guapérrimo, el que lo hace todo bien. El Ministerio Público imputa a 8 CDRs los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables o de sus componentes de carácter terrorista. Pide para todos ellos hasta 27 años de prisión. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues miembros de una célula radical que conformó una organización terrorista paralela, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos señalados, utilizando para ello los explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los laboratorios clandestinos. Entre sus objetivos, la Comandancia de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, miembros, vehículos e instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Toda esta gente va a ser amnistiada. Y ahora toca hablar de política internacional y del viaje que ha hecho su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo, donde un malvado y no muy inteligente Netanyahu no ha entendido que por más que él esté en un país que sufre terrorismo y que está en situación de guerra y que sus vecinos quieren desaparecer, Pedro sabe más. Pedro sabe más. Pedro controla de todo. Pedro controla de la situación que hay entre Hamás e Israel y sabe cuál es la solución a aplicar. Y controla, bueno, España la tiene niquelada, ¿eh? Ha acabado con el independentismo, la economía va como una moto. No es que haya inflación, es que todo lo contrario, las cosas cada vez son más baratas y el poder adquisitivo de los españoles no hace sino aumentar. Ha sacado una mayoría absoluta de 400 diputados de 350 y además domina y pilota sobre la guerra que está ocurriendo entre los marcianitos y los de Júpiter, vamos, de eso también sabe. Y Netanyahu, en su ignorancia, ha osado decirle a Sánchez que, oye, que de la seguridad de su país ya se encarga él. Vamos a ver una serie de noticias que guardan todas ellas relación. La primera que vamos a ver nos la trae Voz Populi, la segunda nos la trae OK Diario, y vamos a ver qué está pasando en esto. Ya ayer habíamos hablado de la respuesta que le dio Netanyahu, hoy toca hablar de la escalada que está habiendo, las tensiones fuertes que hay. Por cierto, uno de los grandes vendedores de armas del mundo es Israel y uno de sus principales clientes es Marruecos. Gran idea de Pedro Sánchez, pues enfadar al proveedor de armas de un país con el que tenemos problemas en materia de soberanía nacional, porque reivindica Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Israel, y las aguas de las Islas Canarias, perdón. Israel acusa a Sánchez de apoyar el terrorismo de Hamás y convoca al embajador para una reprimenda y Sánchez cede a sus socios y amenaza con reconocer el Estado palestino sin el consenso de la Unión Europea. Bien. Esto realmente, aunque no lo creáis, nos puede venir de maravilla, porque en Bruselas se va a estudiar el tema de si la amnistía pone en peligro o no el Estado de Derecho de España. Que Sánchez empiece a tocar los huevos en Bruselas y a nivel internacional, pues es algo que nos viene francamente bien, porque la postura que están manejando países miembros de la Unión Europea es favorable al Estado de Israel. Israel acusa a Sánchez de apoyar el terrorismo de Hamás y convoca al embajador para una reprimenda. El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, como el cantante, señala también al primer ministro belga por sus falsas afirmaciones. Bélgica siempre en el lado incorrecto de la historia. Bélgica, el país que estaba cogiendo tan a gusto además, ¿qué más dará, no? Al Correa, a Rafael Correa, a Etarras, a Puigdemont, Bélgica siempre en su línea. Un estado tapón que se creó ahí para frenar el expansionismo francés. Nuevo conflicto diplomático entre Madrid y Tel Aviv. El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, ha acusado este viernes en su cuenta de X al presidente Pedro Sánchez, al dictador. Aquí están todo el rato cometiendo la misma errata. Dictador. Al dictador de España, Pedro Sánchez, y al primer ministro de Bélgica, de apoyar el terrorismo. El ministro ha llamado a los embajadores de ambos países. Israel está actuando de acuerdo con el derecho internacional
y luchando contra una organización terrorista asesina peor que ISIS, que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ha asegurado Cohen. El presidente Sánchez, el dictador Sánchez dijo este jueves ante el primer ministro israelí que el número de palestinos víctimas de la respuesta militar de Israel al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre era insoportable y aludió la experiencia española con ETA. Bueno, pero eso no porque aquí lo que tenemos es a un señor que no tiene ningún problema en pactar con el brazo político de la ETA. Y van a gobernar en Pamplona y aprobaron con ellos la ley de memoria histórica y tantas otras cosas. Entonces, de memoria democrática, perdón. Entonces eso para que le hables de ETA a Sánchez le da igual. Bueno, a Sánchez realmente le da igual todo. El número de palestinos muertos es realmente insoportable, había dicho Pedro Sánchez, debe distinguirse claramente entre objetivos militares y la protección de los civiles. Pero ¿y qué culpa tiene Israel de que jamás ponga sus objetivos al lado de hospitales, de mezquitas y de colegios? ¿Quién está usando como escudos humanos a los civiles? El ministro de Exteriores de Israel ha reiterado que el gobierno tiene previsto reanudar los combates en la Franja de Gaza. Sánchez, que ha viajado a la zona en calidad de presidente saliente del Consejo de la Unión Europea, ha abogado por reconocer el Estado palestino. En la delegación española que acompaña a Sánchez ha causado estupor la acusación del ministro de Exteriores de Netanyahu. Bueno, es lo normal si tú vas por ahí provocando. Sánchez cede a sus socios y amenaza con reconocer el Estado palestino sin el consenso de la Unión Europea. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado firme con la propuesta española de reconocer... propuesta española no, propuesta de sumar, de la cual se ha hecho eco el PSOE después. El Estado palestino ya ha avisado que si la Unión Europea no se pone de acuerdo, España tomará sus propias decisiones. Sánchez ha lanzado esta advertencia en el último acto de su visita a Oriente Medio. Ayer jueves, Yone Belarra atacó a Sánchez por reunirse con Netanyahu. Ha llegado el momento para la comunidad internacional y para la Unión Europea, ha señalado Sánchez. En su opinión, es algo que merece la pena, que reviste la suficiente importancia y que la Unión Europea tenemos que hacer de forma conjunta. Colboni apoya a Colau y rompe las relaciones con Israel a 2 meses de restablecerlas. ¿Sabéis quién ayudó a que Colboni llegue a la alcaldía de Barcelona? El Pleno de Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una proposición de los comuns de Ada Colau que piden interrumpir relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel. Pues si no sabéis cómo llegó este alcalde, llegó alcalde con el apoyo del Partido Popular. El texto acordado exige comunicar al gobierno central y a la embajada de Israel la decisión de interrumpir relaciones. Pues muy bien. España en el lado correcto de la historia, parece ser. Y ahora toca ver un par de noticias de economía ya para cerrar el podcast. Son importantes, así que no os vayáis. El coste real de condonar deuda a Cataluña se podría multiplicar por 6. La factura final de la quita autonómica podría dispararse de los 15.000 millones a casi 90.000 millones. Para que os hagáis una idea de la barbaridad, equivale a 145 ministerios de igualdad. Pero nada, eso no es nada chiqui, eso quitas y pones. Voy a deciros cuánto costó fijar las pensiones al IPC. Fijar las pensiones al IPC costó 10.000 millones de euros. Estaríamos hablando de 9 veces el precio que hemos pagado para fijar las pensiones al IPC. Para ponerlo en un contexto que podamos manejar. Eso en un país que tiene más de un 130% del PIB en deuda real. Del PIB. Bien. Unos 15.000 millones de euros, esta es la principal factura de la condonación parcial de la deuda. Sin embargo, esta quita es tan solo el principio y abre la puerta a la condonación generalizada, llegando a alcanzar los 90.000 millones. Y es que el acuerdo con Esquerra incluye la posibilidad de extender dichas quitas al resto de regiones del régimen común. Eso es justo lo que está estudiando en estos momentos el Ministerio de Hacienda. ¿Y esto qué efectos tiene? Pues que las comunidades que han gestionado bien las cuentas van a ser castigadas y que las regiones que han hecho mal las cuentas van a ser premiadas. Es decir, si Madrid ha controlado el gasto para tener las cuentas bien y no se ha endeudado y ha estado aportando dinero al fondo de reparto territorial, castigada. Ahora vas a pagarlo de los demás. Y si otra región ha estado endeudándose y haciendo malas cuentas y gastando como si no hubiese un mañana por encima de lo que puede recaudar, pues los demás le pagamos la deuda. Lo normal. Hasta el PSOE se asusta, hasta el PSC, el Partido Socialista Catalán, se asusta
de la cesión a Junts y Esquerra y carga contra los separatistas por espantar al 55% de la inversión. Hasta Salvador Illa se ha asustado del oxígeno inyectado por su propio presidente y compañero de partido, Pedro Sánchez, en Junts y Esquerra. Y ya no gobierna, pero daba por hecho que tenía la batalla ganada a los separatistas oficiales tras haber quedado como primera fuerza tanto en las autonómicas como en Cataluña en las últimas elecciones generales. Pero, tras la humillación y sumisión mostrada por Sánchez, los socialistas catalanes temen que el rumbo cambie, que se agite de nuevo el golpismo. No, el golpismo ya está en el gobierno. No hay diferencia entre Puigdemont y Sánchez, de hecho Sánchez es peor. Y que su tendencia ascendente pierda cuanto menos ritmo. Pues bueno, si el PSC reduce sus resultados, yo me alegro y se lo habrán ganado a pulso. No se merecen otra cosa. Con esta noticia finalizamos el podcast de hoy, día 24 de noviembre. Muchísimas gracias a todos por verme.